Buenos días. El día de hoy en el curso de RB vamos a ver el tema de falacias, que es un tema muy importante. Alguna vez te comenté que siempre toman en exámenes de admisión preguntas sobre este tema, así que empezamos. En primer lugar, comenzamos con la definición de falacia de modo general. Una falacia que nace de falso es justamente un razonamiento falso y de lógica incorrecta, que no obstante pretende hacerse pasar como si fuera válido. Por ejemplo, en la imagen tenemos un ejemplito del argumento ad populum, que es un tipo de falacia, y que alguna vez trabajamos en clase también, ¿no? Vemos ahí a un anciano con pinta de sabio que está tratando de convencer a un joven que la Tierra es efectivamente redonda. Y el joven le dice, redonda, todo el mundo sabe que es plana. Este tipo de falacia, ya después lo veremos con detalle, se basa en que tú tienes que creer algo porque todo el mundo cree en eso, y eso es falso. Así que con esta introducción empezamos. Vamos a comenzar con la falacia ad hominem. Esta falacia consiste en defender una postura mediante un argumento que, en vez de estar destinado a refutar a tu interlocutor, se orienta a atacar a su persona. O sea, es un tipo de falacia que solamente busca tener la razón ofendiendo a los demás. Cuando, por ejemplo, alguien dice, es estúpido y como tal no puede tener una opinión fiable. O sea que está desacreditando a una persona diciéndole estúpida. Y según él, como esa persona es estúpida, no puede opinar bien, pero es estúpida para él, de repente porque le tiene odio o le tiene aversión. Entonces, ese es un tipo de falacia ad hominem, ataca a alguien más. Un ejemplo más, usted dice que mis actos son inmorales, pero usted ha estado en la cárcel, por lo tanto no tiene autoridad para hablar de moral. Eso es un ejemplo más de falacia ad hominem, porque una persona puede que haya estado en la cárcel, pero eso no le quita el derecho de poder aconsejar a alguien, ¿no? Entonces, esta falacia, como ustedes pueden ver, en vez de refutarte con argumentos lógicos, te refuta con ofensas, porque busca la desacreditación de la persona. Un segundo tipo de falacia es la falacia ad verecundiam, que consiste en defender una postura pretendiendo que lo que decimos es cierto por el simple hecho de que lo dijo o lo hizo un personaje sobresaliente. Por esa razón también se le conoce como falacia de autoridad. Por ejemplo, si alguien dice, Einstein decía que la física cuántica es mentira, por lo tanto no confíes en la física cuántica. Solo porque lo dijo Einstein, puede que él sea una tremenda autoridad, pero no significa que esté equivocado en algunas cosas. Es humano o fue humano. Ese es un tipo de falacia ad verecundiam, que tú te sostengas en lo que dijo una autoridad por el simple hecho de serlo. No te recomiendo que consumas ese producto, lo dijeron en la tele. De repente puede que lo hayan dicho en la tele, pero puede que el producto en el fondo no sea malo. Tú sabes que la televisión busca favorecer a productos que son más poderosos que otros. Entonces, no puedes tú confiar plenamente en ello. O cuando dicen, no creo que sepas más que yo llevo 10 años en esta carrera. Puede que esa persona tenga 50 años en una carrera, pero puede que un chico que recién empieza sepa más que él. El tiempo no hace el conocimiento. Así que estas son falacias de tipo ad verecundiam o de autoridad. También tenemos la falacia ad populum, que es justamente la que vimos en la imagen del comienzo, ¿no? Consiste en defender una postura arguyendo que lo que decimos es cierto porque muchas personas o la mayoría de la gente
opina lo mismo. Y nada que ver, pues, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen, sin duda debe ser una gran película. Está batiendo récord en taquillas. Pero el hecho de que una película sea vista por millones de personas te garantiza que es buena. Nada que ver, ¿no? Hay malas películas que son vistas por millones de personas, pero que siguen siendo malas por eso, ¿no? Mucho más en estos tiempos en que a la gente le gusta lo superficial. Un ejemplo más, sin duda, el COVID ha sido una enfermedad fabricada. Todo el mundo piensa eso. Porque muchas personas digan que el COVID ha sido inventado, ¿eso te basta para que tú lo des por cierto? Nada que ver, ¿no? Entonces, esas son falacias ad populum. Tenemos también la falacia ad baculum, que consiste en defender una postura mediante el uso, no de la lógica, sino de una amenaza. Tú amenazas a tu oponente. Por ejemplo, cuando dices, lo tienes que hacer porque aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Esto, por ejemplo, lo vemos mucho en un contexto de trabajo, ¿no? Cuando el jefe le dice al empleado, tienes que hacerlo porque yo lo digo, pero no te dice un porqué lógico, simplemente tienes que hacerlo porque él lo dice. Y se sobreentiende que si no lo haces te pueden votar. O cuando dicen, no vengas a trabajar con ese corte de pelo, no digas que no te lo advertí. Ahí hay una amenaza escondida, ¿no? Lo cual hace que la otra persona deba cortarse el pelo, pero no le dan un argumento lógico. No te dicen por qué no debes usar ese corte. Simplemente te dicen que debes cambiarlo. También tenemos la falacia de causa falsa, que consiste en defender una postura utilizando para ello una superstición. Es esta famosa falacia que se basa en supersticiones, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien dice, todo el día me ha ido mal, no debí romper ese espejo en la mañana. Pero el hecho de que rompa un espejo no significa que eso tenga como consecuencia que le vaya mal. Es una simple superstición. A eso se le llama causa falsa. O cuando dicen, si quieres que te vaya bien todo el año, no olvides comer 12 uvas apenas den la medianoche, ¿no? El hecho de que tú comas 12 uvas no significa o no garantizará que el año sea exitoso para ti. Simplemente son supersticiones. Tenemos también la falacia ad ignorantiam, que consiste en defender una postura por el simple hecho de que no existen argumentos que demuestren lo contrario. Por ejemplo, cuando alguien dice, no se ha probado aún que los celulares causen cáncer, así que no tienes de qué preocuparte, sigue usándolos. Sí, pero por el hecho de que no se haya probado todavía, porque puede que lo prueben más tarde, ¿ya tú vas a dar por seguro que puedes usarlos sin ningún tipo de temor? No. O cuando alguien dice, usted no puede demostrar que cometí ese robo, por lo tanto soy inocente. Esa es la típica respuesta de muchos políticos de hoy en día, ¿no? Como no hay pruebas, entonces soy inocente. Puede que no hayan pruebas que demuestren su crimen o su delito, pero eso no significa que no lo sea o que no lo haya cometido. Listo, chicos, nos quedamos ahí. Les recomiendo que vean el video por segunda vez y no olviden de entregar la tarea adjunta con esta clase. Muchas gracias, cuídense mucho.